Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 29. Charlas sobre cereales. Fawkes era una criatura asombrosa. Harry ya lo sabía, los Fénix tenían poderes mágicos y habilidades increíbles. Pero no eran esas las cosas en las que estaba pensando. Fawkes y Cuddles habían estado jugando, y Cuddles persiguió a Fawkes, y en cuanto llegó a la cámara, reconoció el estado de ánimo de Harry, que no era bueno. Quería enfurecerse y destruir estatuas. El maldito imbécil santurrón de Dumbledore intentó compararlo con Ridley. El hombre que asesinó a sus padres y trató de matarlo cuando era un bebé. Una persona tan temida por sus acciones despreciables que toda una sociedad tiene miedo de pronunciar su nombre. ¿Y Dumbledore tuvo el descaro de decir que Harry era como él? Realmente lo había molestado. Había perdido la calma y no podía estar en la misma habitación con ese viejo. Harry se había puesto su capa de invisibilidad y descendió rápidamente al lugar que sentía que era su lugar de consuelo y soledad. La canción de Fawkes fue un bálsamo para su alma. La melodía mágica lo tranquilizó y calmó sus emociones. Parecía como si el sol apareciera en un día frío y nublado, y el calor y la luminosidad encontraran la manera de atravesar el día frío y lúgubre. Necesitaba dejar de reaccionar y empezar a pensar. También se agradecen los abrazos que le dan y se acurrucan contra su mejilla con cariño. Su familiar entiende lo que siente. Es interesante que él y Fawkes se lleven tan bien. El pájaro siempre será especial para él, fue allí, en esa habitación, donde salvó la vida de Harry. No hay que olvidar eso. Harry les hizo un gesto con la mano, esperando que volvieran a sus juegos. Disfrutaba viéndolos y le vendría bien una distracción mientras todo se filtraba en su mente. Fawkes se alejó volando, en llamas, hacia el otro lado de la caverna. Cuddles ya lo perseguía, gritando alegremente sus gritos de guerra. Fawkes se zambulló y se zambulló, volando con gracia por el aire, esquivando pilares y usando estatuas para detener la persecución de Cuddle. Como el dragón era mucho más pequeño, no podía seguirle el ritmo, pero Fawkes disfrutaba burlándose del ser más pequeño. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Harry. Se inclinó hacia atrás, con las dos palmas detrás de él, sosteniendo la parte superior del cuerpo. Era fascinante verlo. No pudo evitar preguntarse quién más había visto algo así, un fénix jugando a la mancha con un dragón. ¿Qué iba a hacer con él? No había comido, que era el plan inicial para ir a Hogwarts. Fácilmente podría pedirle a Dobby que lo solucionara, pero estaba deseando salir. Si se quedaba allí, volvería a destruir cosas con magia. No quería enfurecerse, rumiar. Su mente se llenó de posibilidades, como visitar a Natalia o ir a hablar con Sirius y Remus. Podría ir a hablar con Fleur, si estaba disponible, pero la familia de la Cour no tenía una opinión muy buena de Dumbledore. Tenían un respeto a regañadientes por él, por haber derrotado a Grindelwald, pero él no intentó activamente ayudar a Europa a lidiar con el hombre de la misma manera que lo había hecho el propio abuelo de Harry. Slughorn podría ser una buena opción, pero también fue la misma persona que le habló a Voldemort sobre los Horrocruxes. Su brújula moral no era una que Harry deseara emular. Quirrell podría ser una opción, pero estaba ocupado arreglando el anillo rastreador de Daphne. ¿Cómo había sucedido eso? ¿La cámara de los secretos lo quitó? ¿Protege su ubicación para que no sea rastreada? Harry sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en las maniobras aéreas de Fawkes y Cuddles. Su pequeño familiar se estaba frustrando y lanzaba columnas de fuego al Fénix. Sin embargo, eso no disuadió a Fawkes, en todo caso, hizo que el majestuoso pájaro fuera más atrevido, esquivando el fuego del dragón o desvaneciéndose justo cuando lo alcanzaba. Los divertidos trinos dejaban en claro que lo estaba disfrutando. ¿Quién le había dejado a Harry hablar con él? La familia Weasley era famosa por su lealtad a Dumbledore, Hermione aparentemente se había ido, ¿cómo había sucedido eso? Tendría que averiguarlo. En realidad, solo quedaba visitar a Natalia, aunque no le pediría su opinión sobre las palabras de Dumbledore, o visitar a Sirius y Remus, si estaban disponibles. Dado el estatus de fugitivo de Sirius, probablemente estaba en casa. Antes de irse, le pidió a Dobby que fuera a buscar algo de comer y disfrutar del espectáculo, eso le alegraba el ánimo. XXXXXXXXX, si había algo que podía alegrarle el día, era meterse con Sirius. Con su capa, creía que sería capaz de hacer algunas travesuras. Eso había llevado a Harry a aparecerse, bajo su capa, en la casa de su padrino y a colarse en la casa, tan silenciosamente como pudo. En realidad no tenía un plan sólido ni material para hacer bromas, pero era bueno haciendo planes sobre la marcha. Sobre la marcha. Con un plan en mente, sacó a Cuddles de su bolso y la dejó en el suelo.
La fue agrandando poco a poco hasta que fue demasiado grande para la habitación. Harry sonríe, satisfecho con su idea. Había lanzado el hechizo de detección de humanos, sin decir palabra y sin mover la varita, y está encantado de ver los resultados. Hay 2 humanos arriba. Oye, padrino. ¿Así es como tratas a tu ahijado favorito? Gritó por las escaleras fingiendo indignación, con un pequeño hechizo de amplificación que mejoraba el nivel de decibeles de su voz, asegurándose de que el perro y el lobo pudieran oírlo. Harry rápidamente lanza 2 hechizos, uno para amortiguar el olor que sale de la habitación, sabiendo que Padfoot y Mooney tienen un excelente sentido del olfato, y otro para amortiguar cualquier ruido que salga de la habitación. Harry tendría que bajar las escaleras para ser escuchado ahora. Harry. ¿Eres tú? Grita Sirius hacia abajo, con sorpresa visible en su voz. Sí, estaré en la cocina. Intenta mantener la emoción fuera de su voz, para evitar cualquier sospecha. Harry vuelve rápidamente a la esquina y conjura una gran barrera de cristal. Su varita se mueve de un lado a otro, a 1 milla por minuto. Cada movimiento es otro hechizo a prueba de fuego. Después de todo, no quiere quemar la casa. Harry escuchó los pasos que bajaban por las escaleras. Estaban en el 3er piso o más arriba. Bajaron hasta el último tramo de escaleras y Harry se escondió en la esquina, listo para darle la orden mental a Kudles. En el momento en que Harry vio movimiento, dio la orden de quémenlos. Las grandes fauces de Kudles se abrieron, se respiró profundamente, los ojos entrecerrados se enfocaron en el objetivo y toda la habitación se bañó en la luz del fuego del dragón. Harry abrió los ojos, que había cerrado por el brillo de las llamas, y vio a Sirius y Remus encogidos de miedo. Ambos tenían sus varitas preparadas y estaban en posición fetal, con la cabeza agachada. Harry colocó su mano izquierda sobre Kudles y la encogió hasta su tamaño normal. Kudles había disparado hacia un cristal conjurado, un cristal que se había vuelto extremadamente bueno en conjurar. No era uno normal, era el que Harry había estado usando para protegerse durante los experimentos con fuego de dragón. El cristal normal tenía que ser encantado varias veces para permitirle resistir el calor. Había disparado un par más, no queriendo arriesgar las vidas de los mejores amigos de su padre. Él los vio a ambos y comenzó a reír, fuerte y largamente. Cuando pudo encontrar una oportunidad para lanzar un hechizo, no fácilmente, comenzó a hacer desaparecer el cristal que había usado para protegerse, pero no el cristal que mantenía alejados a los 2 merodeadores. «Siempre nos matas», exclamó Sirius, todavía en estado de shock por haber doblado una esquina y casi haber sido quemado hasta morir. Harry se rió, en realidad Kudles acababa de disparar un torrente de llamas. Si realmente hubiera intentado iluminar la habitación, como lo hizo en el bosque, toda la casa estaría ardiendo en muy poco tiempo. Harry se rió un poco más, mareado por haber logrado asustarlos muchísimo a ambos. Remus se levantó y se sacudió la ropa, luciendo un poco conmocionado todavía. No creo que hayamos estado tan asustados desde que Lily estaba embarazada. Su temperamento, las hormonas del embarazo y una varita, se estremeció al recordarlo. Sirius estaba de pie y miraba fijamente a su ahijado. «Sabes que esto significa venganza, ¿verdad?» Harry sonrió y lentamente giró su mirada hacia Kudles. El pequeño dragón descansaba felizmente sobre su hombro, con la cola cayendo detrás de su cuello. Harry blandió su varita una vez más y eliminó las modificaciones finales de la habitación, lo que les permitió poder adentrarse más en la habitación. Sirius se acercó y le dio un fuerte abrazo a su ahijado. Remus rápidamente le dio un abrazo también, después de que Sirius lo soltó. «¿Qué te trae por aquí a visitarnos, pequeños?», preguntó Sirius sonriendo. «Aquí no hay pájaros bonitos que conquistar». Harry gruñó, por supuesto que Sirius iba a sacar a relucir su complicada situación con Natalia y Fleur. Remus, afortunadamente, desvió la conversación de inmediato. «Entonces, ¿qué te trae por aquí, Harry? ¿No deberías estar en Hogwarts o estudiando con tu misterioso tutor?» Dada la redacción de la pregunta, uno podría haber pensado que era una pregunta recriminatoria, pero no lo era. Remus simplemente tenía curiosidad genuina por saber por qué Harry estaba allí. Normalmente lo visitaba por las noches, no durante el día. «Vamos a empezar de inmediato, ¿no?» Harry arrugó la nariz. «¿Pasa algo?» «Sabemos todo sobre la tarea», dijo Sirius, dirigiendo una mirada de preocupación hacia Harry. «¿No? ¿Sí? No lo sé». Harry se estaba tirando del pelo, con el puño apretado contra el cuero cabelludo, mientras terminaba de hablar. «Tal vez puedas empezar con lo que te preocupa», sugirió Remus suavemente. Sirius los acompañó a todos a la sala de estar informal. Harry se dejó caer en una silla y pensó en lo que iba a decir.
Sirius lo miraba con preocupación notoria, la mayoría de las veces que Harry venía estaba de muy buen humor, esto era anormal. Remus estaba callado en su silla, observando, dejando que Harry comenzara las cosas. Cuando Harry no se abrió, los dos hombres permanecieron en silencio y le dieron la oportunidad, preguntó Sirius. ¿Fue la segunda prueba? Hemos leído los periódicos y hemos oído hablar de ello, de boca de Dumbledore. Harry frunció el ceño ante la mención del venerable mago anciano. Eso era lo último que necesitaba. Dos personas que deberían estar firmemente de su lado subvertidas por las maquinaciones del bastardo barbudo. Sí, en parte, dijo Harry. Estaba pensando en cómo quería abordarlo. ¿Qué partes? Preguntó Remus cuando Harry no continuó. Todo. Harry se rió, aunque no con humor, sino más bien con tono más oscuro y autocrítico. Había otro mortífago en el castillo, enseñando a los estudiantes y haciendo solo Merlín sabe qué más. Entonces decidieron, incluso insistieron, en utilizar rehenes. ¿Por qué no podían haber utilizado maniquíes o habernos hecho recuperar algo más? La voz de Harry se estaba elevando, podía sentir una oleada de ira dentro de él por lo ridículas que eran sus decisiones. Incluso si Dumbledore tenía razón, incluso si la acromántula no hubiera atacado, si no hubiera matado a Aragog, toda la situación podría, y debería, haberse evitado. ¿No les fue impuesta la cosa por un Barty Crouch bajo el Imperio, el ex mortífago Karkaroff y las apuestas de Bagman? Preguntó Remus, dando una idea de cuánto había compartido Dumbledore con los dos. Harry resopló. Seguro, pero me estás diciendo que ir al lago negro a rescatar a los rehenes que estarían retenidos bajo el agua fue una idea mucho mejor. ¿Por qué necesitaban poner en peligro a alguien más al tener rehenes para la tarea? Hubo varios problemas con el comité organizador del torneo, pero deberían haber evitado que algo así sucediera, con su interferencia o sin ella. Es tradición. Una de las tareas siempre incluye rescatar rehenes, intervino Sirius antes de que Remus pudiera responder, atrayendo la mirada de Harry hacia él. ¿Tradición? ¿En serio? ¿Esa es la excusa? ¿Deberíamos volver a incursionar en África para conseguir esclavos negros? Recrear las cruzadas. También podríamos revivir las quemas de brujas y las cacerías de mugles mientras estamos en eso. Tal vez vaya a ver si Lord Fan quiere incitar otra rebelión de duendes, ya sabes, por el bien de las tradiciones. Harry fue mordaz en su réplica. Era un poco exagerado viniendo de Sirius. De entre todas las personas, el hombre que se alejó de su familia, no es que fuera necesariamente la decisión equivocada. Sirius levantó las manos con las palmas hacia afuera. Tranquilo Harry, tranquilo. Solo te estoy diciendo por qué mantuvieron rehenes como parte de la historia, no que esté de acuerdo con eso. Harry asintió y respiró profundamente. Contó 1, 2, 3 y se tranquilizó. Todavía estaba alterado por lo de antes y podía sentir que era fácil perder los estribos. Mi punto sigue siendo válido, dijo, después de haber recuperado el equilibrio. Fue innecesario y no debió haber sido planeado en primer lugar. Usar la acromántula también fue una idea terrible. Harry nunca iba a aceptar que la planificación de este torneo hubiera sido remotamente competente. Hagrid no está muy bien, según tenemos entendido, no lo hemos visto, dijo Remus en voz baja. Aragog fue su primera mascota. Le había dado su palabra a Hagrid de que no matarían a nadie, de que protegerían a los rehenes. Remus habló en voz baja y Harry no percibió ninguna recriminación en su tono, aunque podía sentir que iba en aumento. Lamento oír eso, respondió Harry, sintiendo realmente lo que había dicho. Hagrid era un buen tipo. Se equivocó en su comprensión de lo peligrosas que eran las criaturas mágicas para otras personas que no fueran él fue su salvador de los Dursley y, por eso, estaría eternamente agradecido a Hagrid, por el rescate. El recuerdo me mostró que mataste a Aragog, Harry. El hechizo se disparó antes de que se llevara a cabo ninguna acción contra ti. Y allí estaba. Las palabras envenenadas de Albus Dumbledore repetidas por un hombre que debería ser su pseudo tío. Harry negó con la cabeza, sabía que discutirían lo que se dijo pero esperaba sacarlo a colación, enmarcar la conversación, no tener que luchar contra las preconcepciones que Dumbledore ya había implantado en sus mentes. ¿El recuerdo te dice lo que se dijo? ¿Te cuenta el contexto completo, sobre nuestro enfrentamiento anterior? ¿Menciona el acertijo que se utilizó para darnos una pista de lo que haríamos en la tarea? Harry sabía que probablemente no era así, bueno, no estaba seguro de la conversación. No lo sabemos, Albus no nos lo dijo, Sirius no dudó en responder. Bueno, entonces déjame ilustrarte sobre lo que te oculta, Harry se burló. Ese Aragog intentó que sus hijos e hijas se dieran un festín con Ron y yo. Solo habló con nosotros porque éramos amigos de Hagrid, la protección no se extendía a la partida.
En segundo lugar, el bastardo de la araña se burló de mí y nos dijo que no dañaría a los rehenes, eso era todo lo que había acordado. Estaba ansioso por atraparme esta vez, a mis amigos también. Dejó caer el Ford Angelina, el que había salvado a Ron y a mí en segundo año, bloqueando nuestro escape. Harry respiró hondo, hablaba tan rápido que no respiraba entre palabras o pensamientos. En tercer lugar, la pista insinuaba que morirían si no los salvábamos. Con juramento o sin él, ninguno de nosotros quería correr riesgos con ellos. Eso sin mencionar que los rehenes no se movían y probablemente ya estaban paralizados. ¿Qué quieres decir con el último punto?, preguntó Remus, parecía estar considerando activamente los puntos de Harry. Mira, por lo que yo oí, los jueces no se desplomaron todos a la vez. Pasó un tiempo entre el primero y el último. En segundo lugar, el testimonio decía que se desplomaron antes de que se viera humo. Dumbledore afirmó que las acciones de Cedric hicieron que les inyectaran veneno. Los 4 cayeron a la vez. Imitó el movimiento de caída y golpeó con la mano el apoyabrazos, haciendo un ruido fuerte. Todos ellos habrían sido castigados al mismo tiempo si Dumbledore hubiera tenido razón. Harry usó el razonamiento lógico para disipar el de Dumbledore. Harry podía ver que Sirius asentía, Harry esperaba haber disipado las ideas de Dumbledore en su mente, al desglosar uno de sus argumentos. Ese puede ser el caso. Remus comenzó lentamente, su tono indicaba que era una teoría plausible. A veces los venenos afectan a diferentes personas en diferentes momentos, la discrepancia de tiempo podría ser causada por eso. Harry arqueó una ceja, era más que escéptico ante esa explicación. Incluso con las diferencias de edad, desde Gabrielle hasta la señora Krum, no creía que debiera haber sido tan variada. Al final del día, este es un concepto bastante simple. Si me ponen en una posición en la que hay vidas de personas en riesgo, donde hay depredadores conocidos por comerse a los magos, no se sorprendan cuando tome la iniciativa para asegurarme de que yo o los míos no muramos. Si Kudles no hubiera estado en su regazo, se habría levantado cuando les respondió bruscamente. No era una situación muy complicada. Dumbledore podía afirmar y decirles a los demás que el ataque preventivo de Harry había desencadenado todo, podían intentar hacer que Harry fuera el agresor que encendió la mecha, pero en la mente de Harry era mucho más simple que eso. No lo pusieran en situaciones que pusieran en peligro su vida y nunca tendría que ser un agresor. Las cosas se pusieron un poco incómodas. Remus parecía avergonzado, pero tampoco estaba convencido de que las afirmaciones de Dumbledore fueran incorrectas. Sirius miraba de un lado a otro, entre los dos, y parecía incómodo. ¿Eso fue todo lo que te molestó de la tarea?, dijo Sirius. Harry se preguntó si estaba tratando de hacer avanzar las cosas antes de que se pusieran aún más tensas. Sí, suspiró Harry y se pasó la mano por el pelo. Casi muero, 2 veces. Esperaba que eso los conmoviera, que no se tratara de un chico agresivo que se dejaba llevar por un camino de oscuridad. Era Harry Potter luchando por su vida, una y otra vez. Sin la armadura de piel de dragón, estaría muerto. ¿Cómo? Sirius se sorprendió por su contundente declaración. Harry se encogió de hombros, ya lo había aceptado. 2 veces me golpeó una acromántula en la espalda, ni siquiera lo vi venir. Me rompí 4 costillas, 3 costillas agrietadas, un pulmón perforado, un esternón agrietado, hematomas internos y otras lesiones varias. Si hubo suficiente fuerza para eso, imagínate si no hubiera tenido la armadura puesta. No hacía falta mucha imaginación para comprender que las pinzas habrían desgarrado su carne y le habrían asestado un golpe mortal. Pero los otros campeones habían dicho que eras increíble, que habías defendido a todo un equipo tú solo e incluso los habías ayudado. Sirius estaba pálido mientras intentaba reconciliar el informe de los medios con el relato de Harry. Eso no importa. Fue agradable recibir algo de prensa pública positiva, pero era real. Casi muero, en Hogwarts, otra vez. Estábamos rodeados, todo lo que tenía era un hechizo perforante. No tenía forma de matar a varias arañas a la vez, no había forma de quitarles la ventaja de ser más numerosas. Necesito arreglar esto. Necesito aprender hechizos de batalla. Así la próxima vez que me encuentre en esa situación, las arañas no se acercarán lo suficiente para golpearme. Intentó transmitir lo sincero que se sentía al respecto. Seguro que no iba a mencionar que Quirrell y Horace quieren que aprenda a luchar contra Voldemort. Remus frunció el ceño mientras pensaba, antes de comentar lo que Harry había dicho. ¿Cuándo volverías a estar en una circunstancia como esa? ¿Por qué necesitarías algo así en el futuro? No tengo idea. Solo sé que es de esperar que me pasen cosas así. Harry se resistió a responder bruscamente. Podía oír exactamente lo que no se decía.
Remus no dijo explícitamente que no debería aprender ese tipo de hechizos. Nunca esperaría que un niño de 11 años manejara la piedra filosofal, se encontrara con Voldemort y matara a un profesor en defensa propia. No esperaba tener que matar a un basilisco con la espada de Godric Gryffindor, ni encontrarme con el maldito recuerdo de Tom Riddle, de 16 años. Harry esperaba que no se dieran cuenta de que casi había dicho la palabra Horcrux. No había pronunciado ninguna de las otras sílabas y nunca se lo contaría a nadie más con un juramento inquebrantable. Harry siguió hablando, tratando de desviar la atención del casi horrendo desliz de su lengua. No podría haber imaginado que me encontraría con un convicto fugitivo de Azkaban, que aparentemente había escapado para matarme, ni que casi me chupan el alma, varias veces, los dementores. ¿De verdad puedes sorprenderme cuando otro mortífago es capturado operando en Hogwarts y me ven obligado a participar en un torneo donde intentaron obligarnos a combatir a un dragón? Un maldito dragón. Una bestia mágica XXXXX como primera prueba. Harry tuvo que detenerse un segundo y hacer una pausa. Al tener un dragón en miniatura, realmente estaba empezando a comprender lo mortal que era un dragón. Esa broma que les hice a ustedes dos, el fuego que usó Kudles, fue cuando ella usó sus llamas más débiles. El vidrio encantado es una de mis especialidades ahora. Si ella realmente intentara quemar algo, no tendrían un hogar. Es fuego de dragón. Lo más cercano que hay es fuego demonio, fuego demoníaco. Rompe encantamientos mágicos. Su piel refleja magia. Equipos de cuidadores de dragones entrenados, personas que obtienen puntajes altos en sus éxtasis y luego pasan años de aprendizaje los manejan. Harry se inclinó hacia adelante, no lo suficiente para atrapar a Kudles, quien todavía estaba en su regazo, disfrutando de las atenciones de Harry, y su voz era acalorada. Los dragones, como primera tarea, eran el epítome de lo inseguro. Lo sé. Tengo uno. Harry vio a ambos hombres abrir la boca, pero quería completar su pensamiento anterior, sobre cuántas situaciones de vida o muerte había estado y que era una locura que creyeran que no debería dejarlo caer en combate lo antes posible. Entonces sabotean la segunda prueba y la siguen haciendo. Sé que hay una colonia de acromántulas allí y ya habían intentado matarme una vez antes. Cuando capturaron a todos los rehenes y cortaron mi ruta de escape, actué. Hice lo que pude para seguir con vida. Si iban a venir por mí, lo pagarían caro por intentar acabar conmigo. Harry miró a ambos hombres, atravesándolos con su mirada. Dime otra vez, ¿por qué sería una mala idea aprender a defenderme mejor? ¿Por qué no debería ser proactivo y hacer todo lo que pueda para aprender a protegerme? Quería ver qué decían, porque no tenía idea de cuál podría ser una única razón racional. Harry, ¿no es solo eso? Comenzó Sirius antes de parecer sin palabras, tal vez sobre cómo articular lo que estaba pensando. Estamos preocupados por muchas razones y una de ellas es tu deseo de aprender magia que es peligrosa, a menudo considerada oscura, dijo Remus en voz baja. Nadie está descontando lo que has pasado, agregó, calmando un poco la ira de Harry. ¿Sabes lo que dijo Dumbledore hoy? Que finalmente me dijo por qué me criaron en un armario y nunca me controlaron mientras crecí, que la señora Fig resultó herida en la guerra y no está en cuidados a largo plazo en Saint Mungos. Se suponía que ella debía asegurarse de que me trataran bien. Harry los miró y notó que ninguno de los dos estaba sorprendido. Frunció el ceño y los miró con curiosidad, sentándose un poco más erguido, para estar menos hundido en su silla. Lo sabemos. La revisamos después de escuchar lo que te hicieron, dijo Sirius, con un destello de culpa en el rostro. Harry entrecerró los ojos. ¿Qué más les ha dicho Dumbledore sobre mí a ustedes dos? No le gustaba la idea de que Dumbledore envenenase a los amigos de su padre en su contra. Dos personas que deberían estar de su lado, punto, sin medias tintas. Si existía el equipo Harry y el equipo Dumbledore, deberían tener las caras pintadas, lucir todo el equipo y saber todo lo que hay que saber sobre el equipo Harry. Sin vacilaciones, sin animar al otro bando. Deberían ser incondicionales y eso era lo que esperaba de ellos. Eso no significaba que nunca lo cuestionarían a él, a sus decisiones, o que nunca estarían de acuerdo con él. Significaba que lo apoyarían ante todo, ya sea que estuvieran de acuerdo o no. Él no había hecho nada horrible, ningún asesinato, ningún ataque a niños, ninguna cruzada por la pureza de sangre, que les diera una razón legítima para no conducir el autobús del equipo Harry. Hablamos de ti, de lo preocupado que está por ti, dijo Remus sin rodeos. Harry podía sentir que su indignación crecía por segunda vez hoy, aunque esta vez no había Fawkes allí para cantarle.
Kudle se había deslizado hasta su regazo y Harry estaba pasando lentamente sus dedos por sus escamas, tal como a ella le encantaba. Sus movimientos mecánicos lo ayudaban a mantenerlo bajo control. ¿Y qué te dijo, por favor, que lo tiene tan preocupado? Ustedes dos no me han expresado muchas preocupaciones. Harry estaba profundamente disgustado con esto. Había venido a hablar con esos dos y ahora tendría que superar las percepciones que les había dado el director, si es que siquiera creían en su palabra sobre el supuestamente venerable anciano. Nos hemos mantenido en silencio, pero hay algunas cosas que también queríamos saber, Harry, dijo Sirius, mirando a su ahijado con cansancio. Harry les devolvió la mirada, manteniendo su rostro impasible, esperando a que simplemente continuaran y lo dijeran. Harry, ni siquiera sabemos quién es tu tutor. Has salido con una chica de una familia que la tuya no habría aprobado y, según nos dice Dumbledore, sigues recibiendo consejos de Horace Slughorn y Quirrus Greengrass. Sirius no parecía cómodo mientras Remus hablaba, describiendo sus preocupaciones. Quirrus y los de su calaña se mantuvieron al margen de la guerra, protegieron sus propios intereses y se quedaron sentados mientras asesinaban a gente buena, Harry. Horace Slughorn, él era el jefe de Slytherin cuando estábamos en Hogwarts, una serpiente humana como ninguna otra. Siempre atento a cualquier persona importante y, una vez más, no tomando parte en la guerra. Escondiéndose, acobardándose, negándose a involucrarse. ¿Estas son las personas a las que recurres en busca de consejo? Remus expresó su preocupación, para gran resentimiento de Harry. Harry negó con la cabeza. Esos dos ya estaban envenenados contra él. Dumbledore era un verdadero idiota al hacerle esto. ¿Qué te parece esto, Moony? ¿Juras, aquí y ahora, un juramento inquebrantable de apoyarme, de guardar mis secretos y de trabajar contra Tom Riddle? De darme siempre consejos que sean para mi beneficio y de no traicionarme nunca. ¿Lo harías? ¿Garantizarías tus consejos y tus acciones? ¿Darías una promesa mágica vinculante bajo pena de muerte? ¿De modo que si te capturasen morirías antes de que intentaran sacarte secretos a la fuerza? ¿Un juramento inquebrantable, Harry? Nadie lo hace. Especialmente no para apoyar a una persona, dijo Sirius con disgusto. La orden ni siquiera impuso eso a sus miembros en tiempos de guerra. Sacudió la cabeza, la incredulidad coloreaba su tono. Y así fue como apareció lo de Peter Pettigrew. Les espetó Harry. Ninguno de los dos habló para defenderse de la afirmación. Ambos tenían una expresión sombría en sus rostros y Harry lamentaba haber sacado a relucir al despreciable traidor. Tenía que transmitir su punto de vista de una manera que no oyeran las palabras de Dumbledore en su cabeza cuando él hablara. Tenía que arrojarles un balde de agua helada para sacudirles el sistema y hacer que oyeran sus palabras, no las de los directores. El plan de mis padres tenía mérito. Conseguir un guardián secreto que nadie esperaría, tenerte como distracción, Sirius. Lo que no lograron hacer, y eso no hace que los amen y los considere menos, es asegurar la única fuga de información posible que podría llevar a un enemigo a su ubicación. Si hubieran tenido a la rata, gruñó la palabra, hacer un juramento inquebrantable, tal vez me habría criado con ellos. Harry permitió que sus palabras penetraran en ellos y se imaginara cómo habrían sido sus vidas si hubieran tomado las medidas necesarias para proteger información importante. Estabas perdiendo. No sabías en quién podías confiar. Sabías que había una filtración, he oído que ni siquiera estabas seguro de en quién podías confiar. Los miembros de la orden estaban cayendo, sus familias estaban siendo aniquiladas. El ministerio estaba comprometido y las fuerzas de Riddle estaban organizadas, bien financiadas y endurecidas en la batalla. ¿Eso está mal? ¿Me han dicho información incorrecta? Harry quería oírlo de ellos. Había hablado con sus asesores sobre la guerra. Había obtenido información de los Delacour sobre lo que sabían, y ahora quería escuchar de dos que estaban en el meollo del asunto. No quiero creer que fuese tan sombrío. Pero no te equivocas en tus argumentos, tal vez estás subestimando a nuestro bando. Teníamos buena gente, éramos fuertes y capaces, repelíamos las incursiones, incluso cuando nos superaban en número. Y su bando también tenía topos, teníamos espías en sus filas. En realidad, Harry se sorprendió un poco por su honestidad. Probablemente era una opinión justa. No había dicho que tenían varitas muy capaces, que Dumbledore no había sido derrotado ni siquiera cuando Riddle lo emboscó con la ayuda de sus fuerzas. Horace había pensado que Dumbledore era demasiado bueno para perder contra Riddle, pero no lo suficientemente fuerte como para acabar con él. Dumbledore ha cometido errores.
Arruinó mi infancia, no ha sido capaz de evitar que viva en aventuras que ponen en peligro mi vida todos los años en Hogwarts. Bajo su liderazgo, tu bando estaba perdiendo y sabemos que Ridley sigue por ahí, intentando recuperarse. ¿Qué está haciendo al respecto? No me está protegiendo, no está eliminando el poder de los enemigos y no lo veo siendo proactivo. Harry levantó la mano, no quería oír una defensa del hombre. Quería completar su pensamiento. Era hora de que comprendieran su posición y decidieran si se unirían a él o no. Críticas a Slughorn y Greengrass por no interferir en el proceso. Bueno, te diré que estoy reuniendo aliados. Están muy metidos en esto para el próximo, tendrían que abandonar su tierra natal para no involucrarse. Estoy buscando alianzas y tratando de encontrar medidas proactivas. Harry bajó la mirada y parpadeó con fuerza. Apartó la mirada del suelo y sus ojos ardían de pasión. Esta es mi vida. No voy a dejar que otros la dirijan. Escucho, aprendo, pero decido por mí mismo, y no en base a lo que otros puedan pensar de mí. Voy a seguir vivo. Si tengo que recorrer un camino más oscuro del que quisiera, lo haré, para seguir vivo. Amaba a sus padres, pero no se convertiría en un mártir como ellos. No se convertiría en un símbolo en torno al cual unirse tras su muerte, o en uno que ahuyentara las ganas de luchar de quienes se resistieran a Ridley. Me sacrificaré, entrenaré más duro que nadie porque no seré el último Potter. Harry fue vehemente en esto, era lo que lo impulsaba. XXXXXXXX Harry se quedó de pie frente a la puerta familiar. Aún recordaba la primera vez que había entrado en el aula. Él y Ron llegando tarde, y no era un poco doloroso recordarlo, ahora que él y Ron no se llevaban bien, y luego McGonagall transformándose de nuevo desde su forma animada. Fue toda una hazaña de magia para su yo de 11 años. La magia era maravillosa y él era muy ingenuo. Harry pensó que no debería sentirse tan aprensivo y, sin embargo, lo estaba. Tenía las palmas de las manos sudorosas cuando entró al aula de transfiguración y vio a McGonagall. Harry entró a grandes zancadas y esperó unos minutos después de la última clase del día. Harry se armó de valor y entró. Si bien se sorprendió al verlo, McGonagall no mostró ningún tipo de reacción mensurable ante su repentina presencia. Sus ojos captaron su presencia y no le dedicó más que una mirada rápida hasta que terminó de escribir con su pluma. Señor Potter, lo saludo, tan severa como siempre. Hola, profesor, respondió Harry cortésmente mientras caminaba entre los escritorios. Albus mencionó que probablemente nos veríamos pronto. Sin embargo, no esperaba que fuera tan pronto. Lo último que Harry quería era saber más sobre ese hombre en ese momento. Ya había tenido suficiente de hablar con él y luego de repasar las cosas con Remus y Sirius. Harry se sacudió mentalmente. No iba a dejar que su mente se distrajera. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Harry asintió. Me han dicho que hay mucho que puedo aprender de profesores de renombre mundial en sus campos. Estoy muy cerca de completar el material de transfiguración de éxtasis y esperaba que pudieras ayudarme a seguir avanzando. No estaba diciendo nada que ella no hubiera esperado. Tus habilidades han crecido a pasos agigantados si has progresado hasta aquí. Vi los informes de tu examen OWL y me sorprendió ver lo bien que te fue. Tu padre era muy talentoso en mi campo y me pregunté si no te estabas esforzando o si te estabas conteniendo deliberadamente. Dime, ¿cuál era la razón? Debes tener una actitud para mi campo si eres capaz de estudiar material de éxtasis a los 14 años. Harry notó que ella tenía té, era difícil no hacerlo cuando ella comenzó a beberlo, sus ojos nunca lo dejaron, buscando qué, no tenía idea. Creo que la respuesta honesta sería un poco de la categoría A y B. No me esforcé al máximo en lo académico y me conformé con estar entre Ron y Hermione. Murmuró McGonagall, debatiendo algo que Harry aún no conocía. ¿Hay algún área específica en la que te gustaría progresar? Harry suspiró. Probablemente esto sería un problema, pero sería sincero con ella. Lo había visto desde que tenía 11 años y, lo más probable, podía leerlo como un libro, especialmente después de haber enseñado durante tanto tiempo. Transfiguración de batalla. Cosas para duelos y combates. Después de la segunda prueba, no debería sorprenderme tanto, aunque no es mi especialidad, le informó. Oh, ya veo. Harry estaba un poco decepcionado por eso, esperaba alguna ayuda en este caso. Eso no significa que no sea capaz de enseñarle, señor Potter. No puedo perfeccionar esas habilidades hasta el nivel de un maestro, pero soy capaz de enseñarle lo básico. Harry sintió que la esperanza florecía, que aprendería más. Sonrió, emocionado por tener otro tutor.
Estaba un poco preocupado de que la magia hubiera progresado mucho más de lo que Salazar Slytherin podía enseñarle. Para alcanzar las alturas a las que tendría que llegar, necesitaría entrenamiento especializado o acceso a libros que pudieran ayudarlo. Deberías hablar con el profesor Flitwick. Siempre se ha negado a transmitir las habilidades que aprendió en el circuito de duelo, pero no estaría de más pedirle consejos, incluso si no está dispuesto a ayudarte, le dijo la bruja mayor. Lo haré. Gracias por el consejo. Harry le sonrió. Supongo que estás libre hasta la cena, preguntó, levantándose y sacando su varita. Sí, dijo Harry, mientras su varita encontraba el camino hacia su mano, imitando sus acciones. Bien. Exigiré excelencia y toda tu atención. Si no la tengo, entonces no vengas. Tengo mejores formas de pasar mi tiempo. Tendré lo mejor de ti cuando vengas. Le advirtió con severidad sobre sus altas expectativas. Lo conseguirás, profesora. Lo decía en serio. Si ella pudiera transmitirle conocimientos que pudieran ayudarlo a mantenerse con vida en el futuro, sería el mejor estudiante que podría ser. Su rápida mejora era una prueba clara de su recién adquirido compromiso con la excelencia. En general, para el combate hay dos campos de magia. La conjuración de objetos para atacar o defenderse. En segundo lugar, cambiar la naturaleza de un objeto, también de forma ofensiva o defensiva. Dame un ejemplo de cada uno, ordenó, desafiándolo de antemano. Podrías conjurar una pared para protegerte o un arma para desterrar a un atacante. En segundo lugar, uno podría defenderse del arma desterrada cambiándola por algo que no sea dañino o cambiando la naturaleza de un objeto cerca del atacante para atarlo, dijo Harry, creyendo que estaba en lo correcto. Adecuado, comentó McGonagall. Harry pensó que era más que adecuado, pero no expresaría su opinión disidente, eso era seguro. ¿Sabes por qué Albus Dumbledore es considerado el mayor maestro de transformaciones que el mundo haya visto jamás? Le preguntó la maestra de transformaciones. No. Harry sabía que era poderoso, pero no se había dado cuenta de que lo consideraban como tal. ¿Sabías que ganó el torneo de duelo centrado en la transfiguración a los 18 años? ¿Que permaneció invicto hasta que se retiró de la defensa de su título? Harry negó con la cabeza. En realidad no tenía ni idea. Incluso ahora pisotearía a la reciente generación de ganadores, le informó. ¿Qué lo hace tan especial? Se preguntó Harry en voz alta. McGonagall sonrió levemente. Conjura un tigre de piedra. Era un desafío, pero podría lograrlo. Harry se mantuvo en silencio y apenas movió su varita mientras se concentraba en lo que quería, creando algo con su magia. McGonagall caminó alrededor del lugar, empujándolo con su varita aquí y allá. Bien, dijo después de terminar su inspección del animal, ahora anímalo. Haz que patrulle por el exterior de la habitación. Harry se concentró más. Animar una transfiguración era una mezcla de transfiguración, modificación del tigre de piedra para permitir el movimiento y encantamiento para la animación. Era muy difícil hacer ambas cosas al mismo tiempo, Harry había pasado horas trabajando en ello, tratando de perfeccionarlo para que se pudiera lanzar en silencio y sin movimiento, o incluso solo con un movimiento brusco o un simple corte. Normalmente, su práctica no había sido con algo tan grande e intrincado. Esta solicitud lo estaba llevando al límite de sus habilidades. Harry quería asegurarse de que lo hiciera bien, quería impresionar a McGonagall. Este no era el requisito mínimo para los exámenes de éxtasis, no le pedirían que hiciera algo tan grande como un tigre, y mucho menos que mezclara animación y encantamientos. Harry observó cómo su tigre comenzaba a moverse por la habitación, con una sensación de orgullo por lograr algo tan difícil. Muy impresionante, comentó McGonagall, levantando las comisuras de los labios. Ahora engánchalo para que sea irrompible. Harry así lo hizo y ella le lanzó un hechizo silencioso, el tigre continuó como si no hubiera sido alcanzado cuando el hechizo se desvió de él. Bien. ¿Puedes modificarlo más? Preguntó ella, observándolo atentamente, mientras tomaba el camino largo y demostrativo para responder a su pregunta. Tal vez. ¿Con qué lo modificaría? Preguntó Harry, con curiosidad. Amortiguar los efectos de la magia sobre él, usando animaciones y comandos más intrincados. Hizo un gesto hacia el tigre que ahora estaba dando vueltas por la habitación por segunda vez. Le lanzó un hechizo, en un intento de destruirlo, y no respondió. Tu hechizo es bueno, es impecable, pero, también, se limita a caminar por la habitación. Uno básico, no uno con múltiples órdenes y comportamientos. Se había puesto en modo de sermón y Harry agradeció que lo hubiera hecho. Serían cosas valiosas para aprender. Dime, ¿el tigre que hay a tu alrededor es el más grande que eres capaz de conjurar y animar? Sí.
McGonagall hizo girar su varita y comenzó a conjurar tigres. 3 tigres de piedra, todos más grandes que el suyo, cobraron vida, aunque no estaban patrullando. Uno estaba sentado sobre su trasero y se rascaba, otro parecía estar limpiándose, lamiéndose las patas delanteras, y el tercero había tomado una posición de emboscada justo dentro de la puerta principal, estaba agachado y listo para saltar. Esos 3 están todos hechizados para recibir menos daño de la magia, para no ser destruidos por medios físicos normales, y se les han dado animaciones mucho más complicadas que la básica que has hecho. ¿Te das cuenta de cómo lo hice? Ella lo desafió. Sí. En silencio, con solo un giro de tu varita, dijo Harry, ligeramente asombrado por lo difícil que debía ser. Ella asintió. Camina hasta el fondo del aula y voltéate para mirarme, le indicó. Harry no estaba muy seguro de por qué le había preguntado eso. Se suponía que la profesora de transfiguración debía responder a su pregunta y él asumió que se trataría de otra demostración física antes de que ella respondiera. Harry llegó al fondo del aula y se dio la vuelta. Conjura algunas flechas y lánzalas hacia mí, le dijo. Harry frunció el ceño y se encogió de hombros, realmente no le gustaba la idea de lanzarle flechas pero confiaba en que ella supiera lo que estaba haciendo. Conjuró 3 flechas y las arrojó hacia ella con un solo movimiento de varita. Para cualquiera que estuviera mirando, las flechas habrían parecido conjuradas en pleno vuelo. Harry vio que sus conjuros se dirigían hacia la profesora, cada uno desde un vector ligeramente diferente, y ella agitó su varita en un amplio arco, de derecha a izquierda. Con su movimiento, la varita convirtió las flechas en pájaros, 3 se convirtieron en 6. Harry no reconoció el tipo de pájaro, pero era pequeño y tenía el vientre blanco. Y se dirigían hacia él a una velocidad alarmante. Harry sonrió al comprender este ejercicio. Harry se concentró en los pájaros y notó que estaban agrupados en 2 grupos de 3. Levantó su varita e impuso su voluntad sobre los 2 grupos de pájaros. Agarró su varita hacia adelante y convirtió a los pájaros en serpientes, empujándolos fuera de su control en la transfiguración, convirtiéndolos nuevamente en flechas más grandes pero enviándolos en un movimiento de barrido, cada uno de ellos se abría y se dirigía hacia la anciana bruja. La expresión severa de McGonagall nunca vaciló. Con un solo golpe de su varita, ambas flechas se convirtieron en pájaros más grandes y batieron sus alas mientras volaban hacia él. A mitad de camino, las duplicó en 4. Harry se concentró en transformarlos de nuevo, pero sus intentos se vieron frustrados. Los pájaros se esquivaban y giraban en el aire. De alguna manera, ella los había endurecido contra el cambio mágico. Podía sentir que tenía que dominarlo, pero se estaban cerrando demasiado rápido. Harry tuvo que admitir la derrota, en este juego de transfiguración, y protegerse de los pájaros que se acercaban. Bien hecho, señor Potter, muy bien hecho, dijo McGonagall y le hizo un gesto para que volviera al frente de la sala, lo que Harry hizo rápidamente. Te hice realizar los 2 ejercicios para ver qué tan lejos has llegado y decirte cuánto te falta para estar al nivel del director. Harry había pensado eso y estaba prestando mucha atención. El primer ejercicio te fue bien. Con una actuación como esa, recibirías una calificación sobresaliente en tu examen de éxtasis. Viste que creé 3 de ellos, más grandes y los hice agregando un amuleto irrompible y 4 comandos de animación. Eso fue muy impresionante. Lanzar un conjuro, transfigurarlo para permitir movimientos, encantarlo y animarlo con 4 conjuntos de comportamientos al mismo tiempo. Fueron 7 hechizos a la vez, solo usando intención, fuerza de voluntad, creatividad y poder mágico. La diferencia entre nosotros, en habilidad, es de magnitudes más fáciles de lo que Albus es capaz de hacer. Harry parpadeó. ¿La escuchó correctamente? Cuando Albus ganó su primer torneo de transformaciones, fue capaz de crear media docena de hechizos que estaban mejor protegidos, eran casi imposibles de subvertir y podía hacerlo repetidamente. No solo eso, era capaz de volver contra sus enemigos cualquier cosa que le enviaran, mejor encantada y en múltiplos de lo que le enviaban. A los 18 años, eso fue solo 4 años. Harry tragó saliva. Para llegar a ese nivel, solo con esta disciplina, se necesitarían horas y horas de trabajo, ni siquiera quería pensar en cuántas horas le llevaría. Desde entonces solo ha mejorado, le dijo con franqueza. Ese comentario hizo que Harry se pusiera serio. Cuando Horace y Quirrell le decían que tenía que convertirse en un titán mágico, eso significaba poder enfrentarse a Dumbledore y Riddle. Era fácil pensarlo. Al ver lo lejos que tenía que llegar para alcanzar a Albus Dumbledore a los 18 años. En la última guerra, cuando luchó contra ya sabe quién, podía animar conjuros gigantes o estatuas.
En un campo de batalla con escombros, creaba atacantes autónomos que abrumaban a las fuerzas atacantes con unos pocos momentos para lanzar sus hechizos sin distracciones. Cuando tenía tiempo para conjurar golems enormes, nadie podía hacerle frente. Ari intentaba imaginar cómo sería eso, e incluso cómo uno podría luchar contra ello. ¿Qué tan grande sería el golem? 15, tal vez 20 pies. Fuerte, resistente e indestructible a los hechizos normales como las maldiciones explosivas. Podía atravesar una salva de hechizos normales y a menudo estaba armado con garrotes gigantes. Ari podía ver que McGonagall estaba recordando, sus ojos tenían una mirada distante mientras le contaba. ¿Eso no rompería la estatua del secreto? No podía imaginar que eso fuera un encubrimiento fácil. No, no los usaría en áreas muggles. En Hogsmeade, el Callejón Diagon y todas las áreas mágicas, Dumbledore los crearía, dominando el campo de batalla a su llegada. Y cuando no podía, creaba legiones de animales que invadían las posiciones enemigas, mientras conjuraban y transfiguraban las defensas. Había algo de asombro en su tono cuando respondió a su pregunta. ¿Cómo luchó Ridley contra eso? McGonagall le sonrió levemente. Si estás hablando de combate mágico, es mejor que hables con el director o el profesor Flitwick. Estoy dispuesta a reunirme contigo después de las horas de clase para darte algunas clases particulares. Trabajaremos en la profundidad de tu conocimiento, en la transfiguración posterior al nivel éxtasis y en las habilidades que cubrimos hoy. Gracias, profesora. Me aseguraré de que no pierda su tiempo conmigo. Harry estaba muy contento. Había aprendido directamente de Dumbledore, había sido su suplente suya en transformaciones. Horace le había dicho que tenía que aprender de McGonagall si Dumbledore no quería enseñarle a Harry él mismo. Aunque no hubo juramento, esto pareció otro golpe de estado. XXXXXXXXX Harry se dirigió al gran comedor. Había sido un día muy largo y tenía una cosa más que deseaba lograr. Flitwick estaría cenando y quería hablar con él. Harry se dirigió al comedor y vio el cabello rubio plateado de Fleur que se destacaba entre sus compañeros. Al volver la vista hacia la mesa del personal, se dio cuenta de que Flitwick no estaba. Era una decepción, pero podría aparecer pronto. No era frecuente que el personal no estuviera presente durante una comida, pero sucedía. Harry se acercó y cuando Fleur lo vio, se aseguró de que hubiera un lugar a su lado, palmeó el asiento a su lado, invitando a Harry a sentarse a su lado. Harry, dijo ella, saludándolo con entusiasmo. Hola Fleur. Miró a quien estaba a su alrededor y vio que eran Cho y Cedric. Hola Cho, Cedric. Los dos buscadores de casa intercambiaron cumplidos con Harry mientras él se sentaba y comenzaba a seleccionar la comida que deseaba cenar. ¿Estás completamente curado, Harry? Harry miró a Cedric, quien le había hecho la pregunta. Sí, fue un día un poco largo hoy. No luchaste contra ningún monstruo nuevo hoy, ¿verdad? Cedric sonrió y preguntó en respuesta. Harry sacudió la cabeza con una sonrisa. Tal vez un monstruo, pero no monstruos. Se encogió de hombros. Por ahora, es más que nada una cuestión de política, creo. En realidad, no quería hablar de eso con ellos. Probablemente se indignarían y no necesitaba lidiar con eso. No hay enemigo más letal que este, añadió Cho con unas palabras que sonaron muy sabias. Harry dejó de comer lo suficiente para darle una media sonrisa. Pero tenemos que irnos, dijo Cedric mientras se ponía de pie. Dijimos que estudiaríamos con otros en la biblioteca, explicó. Nos vemos luego, Harry, Fleur. Cho se levantó con él y los dos se fueron después de que los demás hubieran dicho sus amables palabras. ¿Cómo estuvo la discusión de ayer? ¿Fue productiva? Preguntó Fleur, sus ojos delatando lo interesada que estaba. No me quedé mucho tiempo y aún no he hablado con Slughorn o Greengrass, respondió Harry, tratando de no pensar demasiado en ello, sabía que les avisaría cuando pudieran. Papá me dijo que estaba progresando bien, incluso después de una sola sesión. Estaba bastante optimista con la forma en que Patricia había percibido las cosas, o quería que las percibieran, añadió la parte cínica de la mente de Harry. Hay muchos puntos en común. Harry asintió, esto era algo que los de la Cour querían y a sus dos asesores les gustaba la idea de vincular a la heredera de la Cour con él. Había problemas que resolver, pero hablarían y Harry fue quien tuvo la última palabra. Hubo algunos problemas, sin embargo, arrugó la nariz con disgusto. ¿Se espera que algo los haga descarrilar? Preguntó Harry, sabiendo que había dos cuestiones que podían causar grandes problemas. La descendencia conjunta y las herencias. Mantener abierta la opción de tener más de una esposa era parte de la cuestión de la herencia.
Si Fleur se convertía en Fleur de la Cour Potter, entonces podría tener otra esposa que diera a luz a la familia Black. La idea de cómo podrían vivir y trabajar juntos todavía no funcionaba en su cabeza. Sin embargo, sus asesores insistieron en que era posible. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó en lugar de responder a su pregunta. Seguro. No pasó mucho tiempo antes de que los dos salieran y comenzaran a caminar alrededor del lago. Fleur había tomado su brazo y caminaron hasta que llegaron a un lugar con una agradable privacidad natural y un buen lugar para mirar el lago. Aunque todavía era febrero y, por lo tanto, hacía frío, los hechizos de calidez y un poco de privacidad lo convertían en un lugar encantador para ver la puesta de sol en el cielo, en este día claro y sin nubes. ¿Estás tranquilo esta noche? Algo te molesta, ¿no? Fleur miró a Harry con preocupación, su cuerpo acurrucado a su lado, los dedos de sus manos más cercanas entrelazados. Soy Dumbledore, dijo Harry, sin muchas ganas de volver a tocar el tema. Ya veo, dijo en voz baja y dejó caer la cabeza sobre su hombro. Habló con papá y conmigo. Harry giró la cabeza hacia la izquierda y la miró. ¿Qué? Sobre mí. Se preguntó a cuántas otras personas el hombre le expresaría sus preocupaciones sobre Harry. Sí, confirmó ella, estaba preocupado por ti. Harry bajó la barbilla hasta el pecho. ¿Realmente iba a tener que volver a hablar de ello una tercera vez para explicar sus acciones? No te preocupes, Harry. Conozco tu corazón. Su dedo suave se extendió hasta su barbilla y lo recogió. Le dije que no te ibas a volver oscuro. Estabas haciendo lo que era necesario. Una muy buena cualidad para un compañero, ¿no? Se rió de su vergüenza. Papá está de acuerdo, y cualquiera que te conozca también lo estaría. Harry apreció sus palabras pero no creyó que fueran correctas. No todo el mundo, dijo Harry, un poco triste. Había tenido otro día largo hoy y estaba listo para que terminara. ¿No? Preguntó, confundida. Harry sintió que le estaba pidiendo cautelosamente que explicara más, pero no quería ser forzada. Le estaba permitiendo cambiar de tema si quería, mientras demostraba interés, que realmente le importaba y quería escuchar más, pero solo si él estaba dispuesto. No, suspiró, sin saber muy bien qué debía decir. Dejó que su mente lo pensara antes de responder. Sirius y Remus eran los mejores amigos de mi padre. No conocí a Remus hasta que él enseñó defensa contra las artes oscuras en mi tercer año. Sirius estuvo ausente hasta el final de ese año debido a que estuvo injustamente en prisión. Harry suspiró y se pasó la mano libre por el cabello, frotando la nuca cuando llegó allí. Creo que Sirius lo entiende. Entiende que solo estoy tratando de seguir con vida, que no estoy dispuesta a seguir ciegamente a los adultos en mi vida, simplemente aceptando sus planes. Recibo consejos, aprendo, escucho. Pero, al final del día, es mi vida y yo me hago cargo de ella. Tomo las decisiones y, aunque aprecio sus consejos, no tengo que escucharlos ni hacer que estén de acuerdo con mis decisiones. Fleur se mantuvo en silencio, acariciando suavemente su brazo de arriba a abajo con su mano libre, su cabeza todavía sobre el hombro de Harry. Sirius ve mis acciones como lo que son. Remus no. Él está infectado por el punto de vista de Dumbledore, que dice que soy demasiado agresivo y que voy por el mismo camino que el hombre que asesinó a mis padres. Harry tenía los puños apretados. Ese solo pensamiento lo enfureció muchísimo. Fleur se llevó los dedos apretados que rodeaban su mano a la boca. Besó el dorso de su mano lentamente, con ternura. Los suaves labios descendieron por su brazo y Harry no pudo evitar disfrutar de la sensación. Era el antónimo de lo que acababa de sentir. Cuando Fleur lo besó hasta el codo y luego volvió a subirlo, le dijo suavemente. No creo que haya querido decir eso. Las cejas de Harry se fruncieron, sus ojos se entrecerraron y miró a Fleur con confusión. Creo que estaba intentando chocarte. Quería ser tan obtuso que llamaría tu atención. ¿Cómo fueron tus acciones como si huyeras de la muerte? Nos defendiste, rescataste rehenes. No te propusiste atacar la colonia de acromántulas. Si te hubieran dejado en paz, todavía estarían allí. Fleur había levantado la cabeza de su hombro y lo miraba fijamente. Dumbledore nos dijo que está contento de que estemos cerca. Necesitas influencias positivas. Le preocupa que escuches a Greendras, Slughorn y Pavlov. No cree que seas un monstruo ni que te estés convirtiendo en uno. Creo que quería llamar tu atención y hacerte ver cómo estás cambiando. Le sonrió. Fue efectivo, ¿no? En realidad, eso no se le había ocurrido. Su tiempo con Remus y Sirius no había sido tan divertido. Se había molestado bastante por tener que defenderse y lo había dejado claro. Podían creerle o no. Él no iba a cambiar.
Harry pensó que Sirius había estado cambiando de opinión. Se uniría al equipo de Harry tan pronto como lo nombraran capitán, no había otra opción. Sin embargo, Remus no tenía el mismo fervor que Sirius. Al final, decía las cosas correctas, pero no parecía sincero. Harry realmente tenía que hablar con Sirius y ver si estaba dispuesto a hacer el juramento. Si lo hacía, podría unirse a Horace y Quirrus, como parte de sus asesores que estaban al tanto. Aunque Harry no había decidido qué aprendería. Debería aprender sobre su hermano, cómo murió realmente y cómo se sintió al final de la guerra. Sin embargo, su capa, todo el asunto con Natalia, la Cámara de los Secretos, el contrato pendiente con la familia Greengrass, no necesitaba aprender sobre todo eso. Pero basta de hablar de esto. Necesitas que te levanten el ánimo, algo que te haga sentir feliz, Harry. Harry parpadeó para salir de sus pensamientos y sintió que Fleur se movía a su lado. Se había sentado y estaba girando sobre la cadera más cercana a Harry. Se incorporó sobre sus rodillas y movió una de ellas hacia el otro lado de Harry, sentándose a horcajadas sobre él, su cuerpo cayendo justo por encima de su cintura. Ustedes los ingleses dicen que besarse es una palabra de mal gusto, resopló con desagrado y arrugó la nariz, apretando los ojos pero sin cerrarlos del todo. No haremos eso. En cambio, nos besaremos como lo hacen los franceses. Harry estaba boca abajo, había estado sentado pero ahora se estaba acostando mientras Fleur descendía sobre él. Su cabello caía sobre él mientras su cuerpo se sentaba sobre él, cayendo para recostarse sobre él. Harry estaba seguro de que el día no había ido del todo bien, pero lo viviría de nuevo, si pudiera llegar a ese final otra vez.